El pensamiento espacial nos permite identificar los objetos en nuestra mente, así como ver su ubicación en el espacio, de manera que las siguientes imágenes nos dan una gran cantidad de información, pero también nos permiten visualizar otro contenido dentro de nuestro cerebro. Este pensamiento espacial es clave para todos los que hacemos trabajos GIS, ya que ni la mejor herramienta puede ser de utilidad si nosotros no comprendemos esta forma de pensar. Por ejemplo, las siguientes imágenes que aparecen nos muestran relaciones entre objetos y el espacio, de manera que el polígono de la figura 1 sabemos que corresponde a un cuadro. Este cuadro puede contener 4 triángulos de menor tamaño, que son 4 triángulos iguales, o 2, que son triángulos iguales del mismo tamaño. La figura número 2 podemos comprender fácilmente que mide el doble de lo que mide el polígono 1, el cuadro 1. La figura 3 nos muestra relaciones como que esta figura contiene 3 cuadros idénticos al primero. De la misma manera podemos identificar visualmente que el espacio entre el polígono 1 y 2 es menor que el espacio entre el polígono 2 y 3. El polígono 4 corresponde a 4 veces el polígono 1 o a 2 veces el polígono 2. También podemos analizar fácilmente que el polígono 1, 2 y 4 se encuentran a la misma altura desde el área superior, mientras que el polígono 3 se encuentra un poco más arriba. El polígono 5 sabemos que contiene 6 veces lo que es el polígono 1 o cuadro 1, que si lo dobláramos en tamaños del cuadro 1 formaríamos un cubo, ¿sí? Estas relaciones espaciales son las que nos permiten a nuestro cerebro identificar formas y comportamientos que, aunque parecen sencillas, requieren de cierto entrenamiento y de cierta visualización espacial que no a simple vista es detectable por todos. Incluso tal vez la mayoría de los que estamos aquí no hubieran puesto atención en varios de los puntos mencionados, a no ser de que se hubieran mencionado. Un ejemplo de ello sería la aniquilación superior de los polígonos o el espacio entre estos. Entonces, el pensamiento espacial es esa clave que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas de información espacial. Aquí el ejemplo es muy simple. Sin embargo, no debemos olvidar que las relaciones entre los objetos se componen de otros elementos complejos, como pueden ser paralelas, diagonales, perpendiculares, alineaciones, diferentes formas geométricas, pero que recordemos que las formas geométricas, al no existir una fórmula para calcular el área de un polígono que nosotros quieramos, y al no encontrarse en la realidad figuras perfectamente regulares, siempre vamos a tomar como base la más simple, la fórmula de los triángulos, o los principios de los triángulos, para convertir todos nuestros demás elementos en simples triángulos y en base a eso realizar las operaciones que requiéramos. Vamos a ver otro ejemplo de este pensamiento espacial. Basado en el texto de arriba, el sistema solar está formado por una estrella, el Sol, 8 planetas que orbitan alrededor de él, y del más cercano al más lejano son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Con este texto, nosotros visualmente en nuestra mente podemos concebir una imagen similar a la de abajo, donde tenemos como punto de origen el Sol. Esto es un proceso básico prácticamente de cualquier objeto o cualquier situación que nosotros quieramos analizar o observar. Primero lo imaginamos, analizamos cómo sería el comportamiento, las relaciones que existen entre estos objetos, y entonces procedemos a elaborar metodología. Como cualquier método científico, el primer paso es la observación o visualización en este caso, en el que utilizamos el conocimiento espacial para
identificar los componentes del estudio. Es importante señalar y reconocer que el pensamiento espacial es solamente una de las formas de pensamiento disponibles y no la única. De manera que la mayoría de las veces, para obtener un mejor análisis, va a requerir ser complementada con otros tipos de pensamientos. Uno de esos ejemplos es el pensamiento lógico. Las tablas lógicas de la I y de la O indican para la I que solamente es verdadera cuando las dos condiciones se cumplen. La parte lógica de la O indica que es verdadera con cualquiera de las condiciones se cumpla. De la misma manera, en el pensamiento matemático, no requerimos una parte de pensamiento espacial, a menos que estemos hablando de objetos físicos reales. Pero si solamente es matemático, sabemos que 1 más 1 es igual a 2, 2 por 1 es igual a 1 más 1, o igual a 2, 75 son 3/4 partes de 100, o el 75% de 100. De esta manera, no estamos haciendo ninguna correspondencia con ningún objeto físico real, ni mucho menos con algún espacio. El pensamiento físico trata sobre identificar elementos físicos o condiciones físicas del análisis. Una comparación de cierto punto de vista lógica, juego lógico de física, podría ser que 1 kilogramo de plumas sabemos que pesa igual que 1 kilogramo de plomo. Y podríamos incluir en esa parte una representación espacial o visual, por ejemplo, a una libra, donde ambos elementos están pesando, y hacer el análisis comparativo. Sin embargo, no es requerido para llegar al resultado. Sin embargo, haciendo una combinación más compleja de estos elementos, también basados en un hecho simple, podríamos tener un sube y baja. Sabemos que un sube y baja solamente se puede jugar cuando dos personas se posicionan en él, ¿sí? Una del lado izquierdo y una del lado derecho. La persona con el mayor peso será la que necesite realizar un mayor impulso para lograr que el otro extremo baje, ¿sí? Es una simple relación lógica de aspectos físicos, y también podemos utilizar una parte de pensamiento espacial para visualizar esta imagen dentro de nuestra mente. Como se comenta, entonces el pensamiento espacial requiere ser complementado por otro tipo de conocimientos. Así como hicimos el comparativo de ver una imagen muy general de lo que era el sistema solar, ahora vamos a añadirle nueva información. Por ejemplo, un conocimiento espacial basados en la siguiente tabla nos indica, por ejemplo, que hay una relación del diámetro o tamaño de los planetas respecto con el de la Tierra, marcado en la columna segunda, que dice que, por ejemplo, la Tierra tiene un valor de 1, Venus tiene 95% de lo que es la Tierra, Mercurio tiene 39% de lo que es la Tierra, Júpiter 11.2 veces el tamaño de la Tierra, y así sucesivamente. Con ello, la imagen que nosotros habíamos generado anteriormente nos ayuda a hacer variaciones en los tamaños de estos planetas y relacionarlos. Esto lo podemos hacer mediante un proceso visual dentro de nuestra mente, así como también podemos transmitirlo a un papel con mayor detalle. Sin embargo, también cuando añadimos conocimiento matemático, donde el diámetro ya no está dado en simplemente la relación entre un planeta y otro, sino en una unidad de medida específica como son kilómetros, podemos entonces identificar o hacer una comparación de lo que significa esa relación con respecto a la Tierra. Asimismo, cuando le añadimos la otra columna, conocimiento físico o químico del ambiente, podemos a lo mejor simular en nuestra mente
de qué color serían esos planetas al conocer el tipo de compuestos de la atmósfera, lo que nos ayuda a permitir ver una imagen más precisa de cómo es este elemento. De la misma manera, si continuamos extrayendo información sobre los diferentes elementos que se encuentran dentro de nuestro sistema solar, podemos lograr una imagen mucho más completa de cómo es este. Vamos a añadir los siguientes conocimientos entonces. Las órbitas de los planetas grandes se encuentran ordenadas a distancias del Sol creciente, de modo que la distancia de cada planeta es aproximadamente el doble que la del planeta anterior. Esto nos da una relación del espacio que existe entre cada uno. El cinturón de asteroides se encuentra entre Marte y Júpiter. Ya sabemos que hay un elemento nuevo ahí que no habíamos contemplado con los planetas. Los planetas giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora ya sabemos hacia qué sentido son estas órbitas. El cometa Halley gira en sentido del reloj en una órbita diferente a la de los planetas. Entonces ya sabemos que hay otro elemento nuevo que es el cometa Halley y cuya órbita no se encuentra alineada con la de los planetas. Esta información entonces complementa la información inicial y nos permite tener una visión más detallada, más real de lo que habíamos concebido inicialmente. Así entonces podemos conocer la importancia de obtener una información o pensamiento espacial sobre los objetos que conocemos, sobre sus características físicas, sobre sus parámetros de medición y tener la imagen lo más completa y cercana a la realidad posible. El hacer esto nos permite que la cantidad de respuestas y por lo tanto también de preguntas aumente. Entonces, basados en esta misma forma de pensamiento espacial, aunado a otras formas de pensamiento y de conocimiento, el siguiente mapa que podemos ver, como se comentó anteriormente, de nada nos sirve la información si en el proceso espacial nosotros no podemos visualizar la información. Es decir, el siguiente mapa muestra algo que la mayoría de los mexicanos sabemos o deberíamos saber. Por ejemplo, dónde se encuentra la península de Baja California, la llanura sonorense, la Sierra Madre, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mapa por sí no nos va a decir nada si nosotros en nuestra mente no visualizamos por dónde en ese mapa están pasando las montañas que pertenecen a la Sierra Madre, dónde se encuentran las zonas planas, dónde se encuentran las zonas desérticas, ¿sí? Sin ese pensamiento espacial con el cual nosotros nos identifiquemos, el mapa que nosotros vemos aquí no nos da información. Esto sería como un proceso espacial que nosotros necesitamos asimilar a fin de que lo que está plasmado aquí pueda realmente convertirse en el conocimiento que nosotros necesitamos. Viéndolo a un poco más de detalle, para comprender mejor todo el conocimiento que se requiere para el siguiente mapa, vamos a contemplar lo siguiente: Península de Baja California, que es el número 1. Nosotros debemos entender qué es Baja California, también debemos entender qué es una península, y entonces representarlo mentalmente en nuestra mente. Punto número 2, la llanura sonorense. También nosotros debemos identificar cuál es el concepto de llanura y qué significa sonorense, que en este caso sabemos que se refiere al estado de Sonora. Por lo tanto, si no supiéramos que ahí es Sonora, podríamos deducirlo. Sierra Madre Occidental se refiere a una formación rocosa de montañas que viene desde el norte, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros en este polígono verde podamos visualizar que ahí está lleno de montañas, que podamos concebir y pensar cómo es el terreno que está ahí, el tipo de vegetación. De lo contrario,
el mapa no tiene ninguna utilidad para nosotros. De la misma manera, la mesa del centro, donde se indica una zona más plana, tampoco tendría ningún sentido si nosotros no podemos visualizarlo así. Entonces, este conocimiento que nosotros estamos viendo aquí de un mapa, una simple imagen, se aúna a otra serie de conocimientos lingüísticos, comprensión, lógica, de cómo estos se relacionan. La mayoría de las veces nosotros hemos visto un mapa de México en otras circunstancias. Eso debería facilitar el aprendizaje del conocimiento que se encuentra concentrado aquí. Entonces, el pensamiento espacial es el que nos permite visualizar esa imagen dentro de nuestra mente y entenderla, ya que de nada sirve el mapa si nosotros no identificamos esa zona y no sabemos de qué nos está hablando. Como alguien dijo, el ingeniero Salman, mapas sí existen, lo que no existe es la parte del usuario que los comprenda. Entonces, el usuario siempre debe de tener en cuenta que los mapas para el usuario deben de ser muy fáciles de comprender y muy sencillos, ya que el desarrollo del pensamiento espacial no es un proceso que esté totalmente desarrollado en cualquier usuario. Viéndolo desde este punto de vista, no importa la cantidad de mapas que existan en el mundo, si no hay usuarios que los entiendan ni hay usuarios que los revisen. Entonces, el conocimiento que el mapa transmite debe ser muy fácil de asimilar, y esta es una manera muy simple de hacerlo. Se podría mejorar si tuviera cierta transparencia con una imagen aérea. Sí, eso le ayudaría al usuario a entender mejor cómo se ve México y cómo son o lo que significan esos polígonos que está dividiendo. Otro ejemplo sería que tal vez para un usuario que viaja frecuentemente y cuya referencia usual suelen ser las guías Roji, no le costará ningún trabajo ubicarse en cualquier ciudad siempre y cuando tenga su guía Roji correspondiente a la mano. Entonces es una persona o un usuario que está acostumbrado a cierto tipo de mapas. Probablemente le costaría trabajo entender este mapa si no la relaciona con los suelos, pero leer un guía Roji para él no es ningún problema y se ubicaría fácilmente. Por tanto, como profesionales del GIS también nos corresponde la actividad de comenzar a acostumbrar al usuario a la consulta de mapas específicos que le den la información que requiere, no más, no menos. Información adicional en un mapa es basura. Cuando el mapa tiene solamente la información que se requiere, el proceso espacial se simplifica y entonces el usuario comprende mejor el contenido y se convierte entonces en una herramienta útil. Entonces, es responsabilidad de nosotros el proporcionar los mapas correctos y acostumbrar al usuario a que éste los consulte de manera regular y lo convierta en un hábito. Vamos a entrar entonces aquí con una frase que utilizo para cada uno de los cursos que imparto y que dice: no busco saber todas las respuestas, pero sí comprender las preguntas. Puede tener muchos puntos de discusión, ya que, por ejemplo, un punto de vista existencialista podría indicar que cuando no tengo preguntas, entonces mi existencia está completa y tampoco busco ninguna respuesta, lo cual me deja en un punto fijo sin hacer nada. Sin embargo, aquí en el sentido práctico, esto implica que la mayoría de las veces, cuando una pregunta está bien formulada, la respuesta está casi implícita. Como ejemplo, tenemos esta parte que dice: una pregunta incorrecta sería: quiero un hotel cerca del lugar a donde voy, que esté cómodo y barato. Esa pregunta por sí sola lo que hace es generarme más preguntas. Quiero un hotel, ok.
cerca del lugar a donde voy. ¿Cuál es ese lugar a donde voy? Que esté cómodo. ¿Qué significa cómodo? Y barato. ¿Qué significa barato? ¿Sí? Sabemos que barato puede ser 100 pesos, 200, 500, 1000. Todo depende de la persona. Que esté cómodo puede ser que tenga una cama limpia. O que tenga una alberca. ¿Sí? El lugar a donde voy definitivamente impide que yo visualice un escenario sobre el cual situarme. Desde ahí ya está impidiendo el pensamiento espacial y por lo tanto los demás pensamientos. Entonces, una manera correcta de formular esta pregunta sería: quiero un hotel a menos de 300 metros, que considero una distancia cómoda para caminar sin tener que utilizar otro medio de transporte, del centro de Tulancingo, con categoría mínima de 4 estrellas y un precio de entre 500 y 700 por noche. Esta es una pregunta que me permite identificar el lugar a donde voy y delimitar exactamente cuáles son los parámetros. Como se puede ver fácilmente, la primera pregunta no llevaba ningún dato útil. La segunda pregunta me da casi la respuesta. Entonces, es importante identificar todos los puntos que encierra una pregunta, así como identificar de esa pregunta realmente cuáles son los datos que tengo, cuáles son los datos que me van a permitir contestar esa pregunta. Si de lo contrario mis parámetros o mi análisis, mi proceso, no va a ser el correcto. De nada me sirve la pregunta formulada ahí si yo no tengo una idea de cuál es el centro de Tulancingo. Tampoco me sirve si yo no tengo una lista de hoteles, ni sus categorías, ni sus precios. Entonces, es como no tener nada, no tengo nada de la información. Entonces, usualmente antes de comenzar un proceso de pensamiento espacial, debo incluir en él la información disponible y los procesos disponibles. Ya que, por ejemplo, si tuviera esa información que necesito, tengo una herramienta que me diga cuál es la distancia a 300 metros del centro de Tulancingo y me permita seleccionar esos elementos, esa es parte de las herramientas que nosotros vamos a conocer. Pero el punto es que la pregunta, ya al momento de buscar una respuesta en un especialista GIS, este debe de convertir esta pregunta en términos del programa y herramienta que voy a utilizar. No solamente una pregunta más completa, sino más completa en términos de mi herramienta. ¿Sí? Algo que es muy importante como profesionales del GIS y comentándolo también como experiencia personal, la mayor parte de mi día de trabajo no la utilizo en trabajar, extrañamente. Para muchos puede ser algo normal el escuchar esto. Sin embargo, ahorita les voy a explicar el por qué. En mis días de trabajo, la mayor parte del tiempo la paso haciendo investigación y pruebas. Esto me permite que cuando alguien tiene una pregunta, generalmente tengo una respuesta. No quiere decir que me la pase en el Face, no. Me la paso investigando y haciendo pruebas. Esta es una parte esencial del profesional GIS. Debemos considerar que el trabajo principal del profesional GIS es tener respuestas, es describir y proporcionar procesos que otros puedan repetir. Si nosotros somos los que hacemos esos procesos repetitivos, no está mal, pero nuestra principal actividad debe ser encontrar respuestas. La talacha, los trabajos de edición, los trabajos repetitivos, puede realizarlos cualquier persona que sepa usar una computadora. Lo importante es que el especialista o analista GIS sepa
cómo esas personas deben realizar el proceso. Para ello necesita generar un completo documento con una serie de métodos y pasos, probablemente desarrollar herramientas, ¿sí? Necesita aplicar todos estos principios que hemos visto de conocimientos GIS, de pensamiento espacial, conocimientos geométricos, y convertirlo en herramientas que alguien más utilice. Ese es el principal trabajo del profesional GIS. Entonces, con esta finalidad, debemos nosotros como profesionales del GIS estar enfocados más en lo que es investigación, ¿sí? En estar desarrollando habilidades. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades? A través de juegos, ¿sí? Juegos que implican desde el ajedrez como una forma de estrategia y pensamiento espacial también, al permitirnos visualizar estos escenarios dentro de nuestra cabeza antes de realizar nuestras jugadas. Al igual que cualquier profesional en cualquier área, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que pocas veces nosotros a lo mejor nos comparamos a nosotros mismos con ellos, pero vamos a ver un nadador profesional, ¿sí? Que nada 10 segundos más rápido que nosotros. 10 segundos probablemente no es nada, pero para ellos es la diferencia entre el récord mundial. Nosotros, como personas, ¿sí? Entrenamos. Esos nadadores entrenan 6 horas al día con la finalidad de lograr esos 10 segundos de diferencia, ¿sí? Entrenan su cuerpo para que las respuestas sean automáticas. Vemos, por ejemplo, en la televisión algunos programas, por ejemplo, del Canal Infinito, o del National Geographic, o de programas de superhéroes del Stan Lee, donde hay hombres que realizan tareas extraordinarias. Esto, ¿cómo lo logran? Con entrenamiento. Si nosotros pasáramos 6 horas al día realizando operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, etcétera, sobre números, realizándolos sobre papel o mentalmente, 6 horas al día. Cuando alguien dijera una operación, nosotros tendríamos la respuesta rápidamente y la tendríamos bien. Mientras que en la realidad, para muchos de los que somos usuarios de computadoras, cuando nos dicen 1 más 1, sacamos la calculadora. ¿Por qué? No es porque seamos tontos, cabe aclarar, sino porque nuestro cuerpo está acostumbrado a que las operaciones las realiza la mano con el teclado numérico de la pantalla, de la computadora, perdón. Y por lo tanto, cuando dicen 1 más 1, yo ya quiero empezar a teclear. Mientras que en el sentido lógico yo sé que 1 más 1 son 2. Y no tendría por qué utilizar un instrumento para realizar esa operación. De esta misma manera, debemos estar conscientes de que así como aquí vimos a lo mejor algunos ejemplos simples, pero que involucran muchos aspectos, necesitamos a la semana, al día, dedicar tiempo en lo que es el entrenamiento y desarrollo de estas habilidades, precisamente para que cuando alguien tenga una pregunta, nosotros podamos responderla. Y no cuando alguien llegue con una pregunta, comencemos a ver cómo se puede hacer. Y dado que si no tenemos ese hábito de la investigación, de estar probando, de estar analizando, comprendiendo cosas nuevas, cada vez que nosotros requerimos iniciar esta actividad, se nos dificulta, ¿sí? Entonces, ciertamente, la mitad de mi día puedo pasarla sin trabajar. Lo que hago en ese tiempo es investigar, realizar pruebas, leer artículos, ¿sí? Cosas que me ayuden a comprender mejor la forma en la que los profesionales o el mundo está cambiando. Porque no necesariamente todos los artículos que leo son de GIS. Necesito otras áreas para complementar estos conocimientos.
Como se ha visto aquí en esta parte, no todo es el conocimiento espacial o el pensamiento espacial. Necesito complementarlo con otros factores. Entonces, con esto yo los exhorto a que hagan una distribución de su día para incluir dentro de este juegos, pruebas, investigación, ¿sí? Procesos que les ayuden a desarrollar estas formas de pensamiento, ¿sí? Tanto la espacial como la matemática, ¿sí? Que les ayuden a expandir estas fronteras para que cuando alguien tenga una pregunta, ustedes tengan una respuesta.